Este sonido probablemente lo escuchaste miles de veces, pero lo que casi nadie sabe es que existen diferentes tipos de ruido, y cada uno se comporta de una manera completamente distinta. La diferencia entre ellos parece pequeña, pero cambia por completo cómo percibimos el sonido. En este video vas a entender de forma simple cuál es la diferencia entre el ruido blanco y el ruido rosa, cómo funcionan realmente y por qué son tan importantes en audio y en la forma en que los humanos percibimos el sonido. ¿Alguna vez te preguntaste por qué el ruido blanco suena más brillante y el ruido rosa más oscuro? La diferencia principal está en cómo distribuyen la energía. Es decir, el ruido blanco reparte la misma energía en todas las frecuencias por igual. En cambio, el ruido rosa distribuye la misma energía, pero por octavas. Por eso el ruido rosa tiene más presencia en las frecuencias graves y menos energía en los agudos, haciendo que suene más oscuro comparándolo con el ruido blanco. Para entenderlo mejor, veamos este gráfico. La octava entre 1 y 2 kHz abarca 1000 Hz, pero la octava entre 8 kHz y 16 kHz abarca 8000 Hz. Entonces, si distribuyéramos la misma energía en cada frecuencia individual, como ocurre con el ruido blanco, las octavas más altas terminarían acumulando mucha más energía total que las octavas bajas, simplemente porque contienen una mayor cantidad de frecuencias. Es por eso que el ruido rosa va reduciendo progresivamente la energía en las frecuencias altas, y este efecto es más natural para nuestros oídos. Se puede observar que el ruido blanco forma una línea recta de izquierda a derecha. Eso significa que todas las frecuencias contienen el mismo nivel de energía. En otras palabras, graves, medios y agudos tienen exactamente la misma intensidad. Por eso el ruido blanco tiene ese sonido tan brillante y agresivo. Así suena el ruido blanco. Por otro lado, el ruido rosa se comporta de una manera diferente. Ya no vemos una línea recta, sino una línea inclinada, donde las frecuencias graves tienen más energías que las agudas. Y justamente por eso, el ruido rosa suena un poco más oscuro, incluso un poco más natural para nuestros oídos, esto comparándolo con el ruido blanco. El ruido rosa mantiene la misma energía por octava. Una octava significa duplicar la frecuencia. Por ejemplo, la octava entre 100 Hz y 200 Hz contiene la misma cantidad de energía que la octava entre 1 kHz y 2 kHz. Eso crea una distribución mucho más equilibrada en la forma en que nosotros percibimos el sonido. Así suena el ruido rosa. Acá es donde realmente se entiende la diferencia entre energía por frecuencia y energía por octava. Para que se entienda, voy a usar un compresor multibanda, y así vamos a poder oír solo las frecuencias de un rango determinado. Cuando reproduzco el ruido rosa, ocurre algo muy curioso. No importa qué octava escuchemos, el nivel se mantiene prácticamente igual. Por ejemplo, escuchemos la octava de los graves entre 100 Hz y 200 Hz. Ahora subimos a los medios graves entre 200 y 400 Hz. 400 y 800 Hz, 800 y 1600 Hz, 1.6 kHz a 3.2 kHz, 3.2 kHz a 6.4 kHz y finalmente 6.4 kHz a 12.8 kHz. ¿Te diste cuenta? Aunque el tono cambia de grave a agudo, el volumen que sentiste en tus oídos se mantuvo prácticamente igual en cada paso. Eso es porque, como dijimos antes, el ruido rosa distribuye la misma cantidad de energía por octava. Pero ahora, mira lo que pasa cuando hacemos exactamente el mismo recorrido con el ruido blanco. A medida que subimos hacia las frecuencias altas, el nivel también aumenta. Por ejemplo, la octava de 100 Hz a 200 Hz, de 400 a 800 Hz, de 800 a 1600 Hz, de 1.6 a 3.2 kHz, de 3.2 kHz a 6.4 kHz y de 6.4 kHz a 12.8 kHz. Con el ruido blanco, a medida que subíamos de octava,
El sonido no solo se volvía más agudo, sino muchísimo más fuerte y estridente. Pero, ¿por qué ocurre esto? Porque en la primera octava de 100 a 200 Hz solo hay 100 frecuencias sumando energía, pero comparando con la última octava de 6.4 kHz a 12.8 kHz hay 6400 frecuencias en esa octava. Aunque cada frecuencia tenga la misma energía, las octavas superiores terminan acumulando más energía total, simplemente porque contiene más frecuencias dentro de ese rango. Si intentas que la respuesta de frecuencia quede completamente plana, puede que suene un poco débil y sin fuerza. En cambio, una curva parecida al ruido rosa suele sentirse mucho más natural y agradable para el oído, porque se parece más a cómo percibimos realmente las frecuencias. Ahora, por supuesto, te recomiendo que te guíes por tu oído, para encontrar un buen balance o según el género y tus preferencias. En segundo lugar, al realizar mediciones acústicas, como analizar una sala, calibración, generalmente se utiliza ruido rosa como señal de prueba. Pero, ¿por qué no usamos ruido blanco? Porque en acústica lo que más nos importa no solamente es la energía física del sonido, sino cómo la percibe el oído humano. Y nuestro oído interpreta las frecuencias de forma mucho más cercanas al comportamiento por octavas que por frecuencias lineales. Por eso la mayoría de las mediciones acústicas se realizan en octavas o en tercio de octavas. Como el ruido rosa tiene exactamente la misma energía por octava, se convierte en la señal ideal para este tipo de análisis. Los nombres provienen de una analogía con la luz. La luz blanca contiene todas las longitudes de ondas visibles mezcladas entre sí. Ahora en audio, el ruido blanco contiene todas las frecuencias audibles con la misma energía por frecuencia. El ruido rosa recibe su nombre porque, al igual que el color rosa en la luz, tiene menos energía en las frecuencias más altas. Ahora bien, probablemente hayas escuchado hablar del ruido blanco y del ruido rosa fuera del mundo del audio profesional. De hecho, millones de personas utilizan estos sonidos para dormir, mantenerse concentrados mientras estudian o trabajan, también para reforzar la memoria. Pero entonces surge una pregunta: ¿cuál de los dos funciona mejor? La realidad es que depende de cada persona. Sin embargo, muchas personas encuentran que el ruido rosa resulta más agradable para escuchar durante largos periodos de tiempo. Y eso tiene sentido si recordamos lo que acabamos de aprender. El ruido blanco contiene la misma energía en todas las frecuencias, por eso suele percibirse como un sonido más brillante e incluso un poco más agresivo. En cambio, el ruido rosa reduce progresivamente la energía en las frecuencias altas, produciendo un sonido más suave y más equilibrado para nuestros oídos. Por esa razón, algunos estudios relacionados con el sueño concluyeron que el uso del ruido rosa lo perciben como más natural y menos fatigante que el ruido blanco. Pero al final, ninguno es necesariamente mejor que el otro. Simplemente tienen distribuciones de energías diferentes, y cada persona puede encontrar uno más cómodo que el otro según sus preferencias. Ahora, ya sabes por qué el ruido blanco y el ruido rosa, aunque parezcan similares, en realidad se comportan de formas completamente distintas, desde calibrar sistemas de sonido, hasta mezclar música o realizar mediciones acústicas. Entender estos conceptos puede ayudarte muchísimo a tomar mejores decisiones. Si te gustó este video, puedes dejar un like y suscribirte para más contenido. Nos vemos en el próximo video.